Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirme una vez más estar ahí en sus hogares. Y gracias a Iván Jurado Vila, es Vila, ¿verdad? Vila, por estar aquí con nosotros, hablándonos de algo que siempre hemos escuchado, de cómo todas las enfermedades tienen un origen emocional. Sí, creo que nos hemos molestado más de una vez. Cuando usted o a mí, alguien nos dice, pues es que son tus emociones, y decimos no es posible, pero hay especialistas, y este es el caso de Iván, en que viene desde España, viene de un lugar hermoso, que ya nos platicará también, porque siempre somos embajadores de nuestra tierra. ¿Estarás de acuerdo? Que no puedes viajar por el mundo sin hablar del lugar de origen, de Sevilla, de dónde vienes, porque lo lleva uno grabado en el corazón, como cuando usted y yo salimos, llevamos Durango aquí y nunca es tan nuestra tierra como cuando salimos de ella. Así es de que Iván, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado. Acaba de llegar, me lo robé y aquí está. Muchísimas gracias por invitarme y dar voz. No, claro, Iván, ¿cómo es que te involucras en esto? Yo desde muy chico, desde pequeño ya, bueno, sí, fui un niño muy sensible y siempre era muy emocional, he sufrido mucho, siempre he sufrido. Y me veían todos mis amigos diciendo, porque yo siempre estoy sufriente y yo estoy tranquilo, ¿no? Y bueno, estudiando un poco mi vida, cómo ha sido mi vida, ya con tierna edad, 10 años, mis padres se separaron y para mí fue lo peor. Otro sufrimiento más a tu vida. Muy grande, porque fue un antes y un después. Y ahí empezó mi búsqueda, mis preguntas. ¿Por qué ocurre esto? Estuve, como yo digo, un tiempo enfadado con Dios. ¿Por qué a mí? Todos creo que hemos entrado por este camino más espiritual, de autoconocimiento desde, bueno, creo que desde sufrimientos. Claro. ¿Por qué a mí? Porque una pregunta que muchos nos hacemos siempre, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Lo he escuchado a tantos consultantes preguntarme ¿y por qué esto me pasa a mí? Y a los de mi alrededor, ¿no? Digo, bueno, esto parece que solo te pasa a ti, pero no. Pero no, voltea uno y te das cuenta que más o menos, pero es la historia de la humanidad. Eso sí. ¿Y cómo vas descubriendo qué era lo que sucedía? Pues, mira, llegó un momento también trágico para mí, cuando dejé una relación, y ahí ya necesité demasiadas preguntas, tenía demasiadas preguntas, quería respuestas, y en ese momento llegó mi profesor de psicosomática clínica, el doctor Salomón se llama, y desde aquí para mí le he dado las gracias personalmente. Mira, voy a viajar a México aportando a la humanidad lo que creo que nos toca, aprender a explicar a la gente que cada uno responsabilizarse de sus emociones, porque no sabemos qué nos pasa, solo sabemos que o me encuentro bien o me encuentro mal. Digo, pero el mundo interior es muy complejo, para decir, cuando me responden, ¿usted cómo está? Me dicen mal, digo, no entiendo nada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y empecé a hacer preguntas, y cuando empecé a estudiar el psiquismo humano, el inconsciente, el consciente, Freud, psicoanalistas, para averiguar qué ocurría dentro de mí, que me hacía sentirme tan mal, y aparentemente todo el mundo se encontraba bien. Y esto es más allá de la voluntad de uno, hay que decirlo. O sea, yo quiero estar bien, deseo estar bien, pero hay una fuerza superior a mí que me hace sentirme mal. Más o menos hoy nos dicen que alrededor de entre el 5 y 10% de nuestra mente es consciente, el 90-95% inconsciente. Fíjense nomás, o sea, pongan 100 y no más, el 5 es consciente. Tremendo. Cuando yo les digo a la gente en conferencias, talleres, actividades que voy haciendo, le digo, piensa que si la persona de la que te has enamorado la eligió tu inconsciente, ¿no? Bueno, puedes tener inconsciente. Que en traducción a nivel etimológico, la psique es el alma. Así que estamos en un lugar
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no quiero utilizar palabras muy espirituales. No, porque hay claro gente que que puedes. no entra. Que no entra, sí, que se pone un bloqueo. Eso es, por eso. Pero para mí fue un descubrimiento de, wow, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. También he ido a algunas culturas iniciáticas en Perú y me dicen lo mismo con diferentes palabras. Claro. Fantástico. Y empecé a descubrir un mundo y digo, wow, cómo aquello que llamamos psiquismo humano, sobre todo el inconsciente, nos dirige, es nuestro maestro interior. Lo único que él está programado. Y en la psicosomática, en donde yo estudié y donde yo hago los talleres, hay como 3 grandes libros de nuestra historia personal en el cual puede estar el origen de tu conflicto débil. Y una es qué ha ocurrido en tus ancestros, a nivel tu rama genealógica, tu árbol genealógico que ha ocurrido, porque en todas las familias hay secretos, hay cosas no dichas, cosas que han dado vergüenza, problemas de dinero, desamor, enfermedades raras, cosas así que se han tapado por vergüenza o el que dirán alrededor. Y eso programa que tarde o temprano, en 1, 2, 3 máximas generaciones, van a hacer alguien que va a ser el encargado, por decirlo de alguna manera, de limpiar esa memoria. O de equilibrar esas fuerzas. Sí, es así. De verdad que es así. Y muchas veces cuando una persona toca su transgeneracional, su memoria, porque les hablo de memorias, me dicen, bueno, y a mí no me importa mi bisabuelo qué hizo. Digo, no es desde ese lugar, porque si no es nuestro ego, nuestra personalidad que lo ve dividido. Digo, esto es algo así como un motor, en el cual hay muchas piezas, ¿sí? Que si una falla, ya todo lo demás no funciona bien. ¿Sí? Y hay que venir a reparar. Entonces, técnicamente llamamos una reparación. Si alguien de nuestros ancestros cometió una falta, pues alguien vendrá aquí a sanarlo. Creo que sí puede resultar complejo, pero cada día, porque esto lo escucha uno y dice, bueno, es que eso es lo que dicen. No, pero cada día esto se comparte con la ciencia, sí, con la realidad, y se va comprobando. O sea, si bien yo recuerdo, no sé, tú me lo dirás, cuántos años hace que empezamos a hablar de las enfermedades psicosomáticas, y era como una teoría, como algo que decían, como algo muy vago, pero hoy en día es una lectura que tú puedes dar claramente. Si te duele una rodilla y que si es la de derecha es porque no quieres caminar hacia la fuerza masculina, y es una realidad, sí, ya científica. Sí, aunque todavía está la resistencia de nuestra parte. Sí. Sí, de muchas personas, no me incluyo, pero sí está la resistencia del común de las personas. Pero por desconocimiento, simplemente. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Lo que antes era un milagro, hoy lo podemos incluso entender, y ocurrirán milagros hoy que lo entenderemos aquí en el futuro. El mismo Jesús decía, ¿no?, que volveréis a hacer lo mismo que yo. Sí, esto y muchas cosas más extraordinarias. Imagínate, ya nos estaba diciendo algo muy importante. Ajá. Muchos avatares de otras culturas nos han venido a abrir esas puertas últimamente. Y es la ciencia la que va atrasada, en el sentido de que atrasada, entiéndeme, no se malinterprete, sí, va atrás y dice, es verdad, esto es verdad. Claro, ¿sí? Pero siempre ha existido, las emociones, la psique, todo esto siempre ha existido. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos hemos tardado y nos estamos tardando, porque aún hay, a pesar de que paradójicamente decimos, vamos caminando muy deprisa, no, vamos lentos. Sí, necesitamos experimentar. De hecho, esto me dijo un chamán de Perú, dice, lo único que te vas a llevar el día que te vayas es tu experiencia. Puedes saber todos los libros del mundo, pero no saber nada de tu experiencia vital. Y a mí la verdad es que me abrió un campo, porque yo he sido muy teórico, ¿sí? Y ha sido a base de revisar mi vida, qué ocurrió aquí, o de pequeño tuve más enfermedades, y comprender que todo nuestro cuerpo está mapeado, ¿sí? Es un mapa de emociones, y seas chico, chica, incluso los niños, la psicología nos está diciendo, por fin está aceptando que un bebé en el vientre materno, depende de lo que sienta mamá, va a sentir ese bebé. ¿Sí? Y la ciencia ha estudiado que el cerebro del bebé, en formación como feto, tiene una frecuencia cerebral igual que a un adulto le ponemos en hipnosis profunda. Es
¿Eso qué quiere decir? Que cuando un adulto está en hipnosis profunda, tú le das una orden y cuando lo despiertas, él verá la realidad que tú le has sugestionado. Pues tú imagínate un bebé, un feto, que la mamá experimente determinadas emociones. Él las va a repetir porque de eso está hecho. Y aquí a colación me viene un caso de un chico, 36 años, y me dice: Iván, ya me han asaltado 6 veces por la calle y me han entrado a robar en mi casa 3 veces. Y es muy raro. Claro. Esto, ¿no? Digo, 36 años, digo, esto es un exceso. Sí. Y haciendo hipnosis, porque la técnica que yo utilizo, pues utilizamos diferentes técnicas para ir al origen. Su mamá, cuando estaba embarazada, un día estaba en la casa y entraron a robarle la casa. Los ladrones, al verla allí y la mujer embarazada, pues se asustaron ellos y fueron. Pero él ya ni se acordaba, porque eso estaba grabado en lo más profundo. Y su inconsciente biológico, en ese pico de adrenalina, de miedo de la madre, de uy, estoy embarazada, ¿qué va a pasar? Repetía eso. Claro, gracias a eso, su cerebro, pues después de este pico de miedo, yo estoy vivo. La vida continúa. Lo que llamamos placer biológico. Ajá. Es como volver a vivir ese extremo, ese pico, para sentirte vivo, para Así es. otra vez poder disfrutar, como es tú, la adrenalina y decir, estoy viva. Sí, es así. Y me parece de locos, ¿eh? Muchas veces digo, qué potente es el psiquismo humano. Y recuerdo otra compañía de formación que decía, yo no sé por qué, cada mañana de mi vida, antes de irme a trabajar, vive cerca del mar. Dice, yo me tengo que bañar en agua muy fría. Voy al mar, sea invierno, verano, siempre necesita tomar agua solo que se levante de su cama. Dijo, me gustaría entender eso, porque no puedo no hacerlo. ¿Sí? Cuando dice, hay algo que es más fuerte que yo, sabemos que es algo inconsciente. Pues ella cuando nació, la dijeron, esta niña está muerta. Y la abuela cogió un rebaño de agua, Una tina de agua. Perdón. Le puso hielo y sumergió a la niña. Y la niña revivió. Pues su cerebro grabó eso. Gracias al agua fría estoy viva. Por lo tanto, ella ni se acordaba. Claro. En hipnosis. Después entendió. Y hoy pudo dejar, vale, ya sé que no me dependo del agua fría para estar viva. Eso es muy complicado explicar qué es el inconsciente. Por eso decimos, el inconsciente simplemente se puede decir es todo aquello que no es consciente. Y que en el momento, a ver si entendimos, y que de lo que se trata es hacerlo consciente para soltarlo. Eso es. Para soltarlo. Simplemente es eso. Sí, sí. Veo muchas mujeres que han sido maltratadas, violadas, me dicen, ¿por qué repito la misma pareja? No puedo, suelto uno y viene el mismo. Otro igual, otro peor. Pues lo hemos visto. ¿Qué pasa? Pues su papá, violento, o hay alguien cerca que la agredió sexualmente, y ella repite eso, simplemente, porque esa niña dijo, si ese es el papá que yo amo, la niña, pues eso es que está bien, ¿sí? Aunque sufriera. Y eso es muy complejo entenderlo. Por eso nos dicen que la mente consciente y el inconsciente no hablan el mismo idioma. Por eso yo le titulo a uno de mis talleres La lógica del síntoma. Porque tienes que comprender para qué aquí te sirve, pues como decías antes, que me duele una rodilla, que encuentre este tipo de parejas, que tenga cualquier enfermedad, cualquier dificultad, sea económica, sea de pareja, cualquier tipo, para tu inconsciente tiene una razón de ser. Y quizá, Iván, esta sintomatología lo que nos quiere decir es que pongamos atención a algo en especial que conscientemente, obvio, no hacemos presente, pero es como un jaloncito, decir, pon atención a esto. Sí, una parte de tu mente está siendo incoherente entre lo que piensas, sientes y haces. Muchas veces en la vida nos vemos obligados a hacer cosas que no queremos, pero las tenemos que hacer. ¿Sí? Como esto va, cada vez te genera más estrés, hay una parte de nuestra mente que controla el límite de estrés. Cuando lo sobrepasas, hay una parte de nuestro cerebro más fértil, más primitivo, hace o tiene unos códigos biológicos muy atávicos, muy antiguos, que te pone la solución al problema que tienes. Es decir, si por ejemplo un dolor de rodilla, para seguir un poco el ejemplo de antes,
hay un tema de sumisión, me siento obligado o obligado a hacer algo que no quiero, sobre todo mucha sumisión. Claro, si yo voy a un sitio y me siento obligado a hacer, y es la cuestión de ir o no ir dentro de mí a nivel emocional, para tu inconsciente cuando superas ese estrés, que te duele la rodilla y te inmovilice, para él ya está solucionado, porque no podrás ir. ¿Sí? Por lo tanto, es genial. Y fíjate que ahorita que dices eso, creo que algo que nos ha sucedido a la mayoría, el haber en alguna ocasión de nuestra vida dicho, ay, me salvé de no ir, qué bueno que me enfermé del estómago porque así no voy, o qué bueno que traigo gripa para no ir, Sí. Me salvé. Y dices tú, no, es que en ese momento tu cuerpo se volvió tu aliado para, como dices tú, detenerte y no actuar en contra de la voluntad, ¿sí? De la voluntad consciente. ¿Regresamos? Iván, esto en la complejidad que tiene quizás sea cuando lo vemos de fuera, creo que es sencillo, pero cuando nosotros somos los que nos sentimos mal, nos hace dudar, entonces mi dolor es irreal, entonces lo que siento no existe, cuando nos damos cuenta que el daño efectivamente está en nuestro cuerpo también. ¿Qué sucede? Las emociones nos dañan y de todas maneras, aunque yo entienda que esto es por algo emocional, el daño ya está en mi cuerpo. ¿O cómo es? La sanación vendría cuando tú cambias la percepción de lo que te ha hecho daño. Es decir, lo que nosotros llamamos realidad, como antes decíamos, la ciencia ya nos está explicando que lo que vemos que es real es mentira. Simplemente es una interpretación tuya. Iván, en que esto me cuestiona mucho, porque una cosa es mi emoción, el entender que sí, esta fuerza de querer o no querer es lo que me ocasionó esto, pero otra cosa es el hecho del daño que ya se causó a mi cuerpo. ¿Sí? Porque no nomás es, como tú dices, bueno, cambio la percepción y el daño que le ocasioné a mi cuerpo, ¿qué sucede? Como te decía, el daño en el cuerpo simplemente es la traducción biológica del conflicto a nivel emocional. En el momento que para el inconsciente es como tiene apretado un botón que le llamamos enfermedad, en el momento que yo le cambio todo el sentido emocional a eso y por lo tanto voy a ver eso que me ocurre de otro modo, es como el inconsciente le dice levántate, ya no la apretes. Depende qué tejido esté afectado, pues va a tardar más o menos tiempo en recuperar el cuerpo. Porque cada vez yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en muchas cosas de enfermedades que llaman crónicas. ¿Sí? Crónicas degenerativas. Artrosis, todo este tipo de fibromialgia, es algo que veo mucho. Y te dicen, no, eso me ha dicho el médico que es para siempre. Y bueno, eso es lo que nosotros técnicamente llamamos conflicto diagnóstico. O sea, mi creencia me dice, porque el médico es el que sabe, que ya está, que ya no tengo solución. Y la psicosomática, que simplemente estudia cómo el psiquismo somatiza en el cuerpo. En el momento que yo le cambio la emoción, mi cerebro empieza a hacer los cambios necesarios para la curación, o al menos la mejoría. Pero fíjate, híjole, es que es luchar contra todas nuestras creencias, porque ni siquiera son creencias que ni siquiera en nuestra carrera de vida nos dieron la opción de creer o no creer. Digo, porque hay muchas cosas, pudiera decir que hasta la religión, aunque nacimos dentro de una religión, llega un punto en que dices tú, yo decido si creo o no creo. Hay muchas cosas en la vida en las que tenemos opción, aunque no nos la den. Pero respecto a la medicina, y te voy a confesar algo, ustedes ya lo saben, soy esposa mía, ¿sí? Y es algo en lo que discuto con él, porque obvio, él como médico puede ser afortunadamente cirujano, porque ahí hay algo en lo que sí que puedo creer, ¿sí? Pero la medicina no nos dieron opción, usted y a mí nacimos confiadamente, podemos dudar de nuestro abogado, de nuestro sacerdote, como les digo, de muchas cosas, pero a los médicos les creemos.
Y a lo mejor a este no le creo, pero voy por otra opción, ¿sí? O sea, no tuvimos ahí como que escapatoria, ¿sí? Entonces es muy difícil entender que ellos también fueron educados y su profesión fue elaborada por todo. Yo te voy a decir que hace poco, y lo tuve aquí entrevistándolo, que espantosamente nos explicaba cómo nació todo esto de la medicina y el emporio que está farmacéutico atrás y todo esto, y los cuales todos los seres humanos vivimos sometidos por ese emporio, ¿sí? Por toda esa empresa increíble que es todo el poder farmacéutico, que ellos fueron los que instalaron las escuelas de medicina para tener quien repartiera, quien vendiera sus medicamentos, ¿sí? Aunque afortunadamente creo que ya en Estados Unidos se está avalando cada día más todo este tipo de herramientas, de visiones. ¿Por qué? Porque están demostrando que sanan más que la propia medicina. Sí, hay que ver que la medicina también está dentro de un paradigma, ni bien ni mal. Gracias a... tenemos muy buenos médicos, ¿no? Sí, que no se interprete mal, no. Pero creo que la medicina en el futuro es... los médicos se ocupan del cuerpo y los terapeutas buscamos otra cosa. Y tienen que ir de la mano. Sí, es que en la antigüedad iban de la mano. Llegó un momento que lo llamamos ciencia, separaron la religión con la ciencia. Sin problema. Como te decía, yo el año pasado estuve en Perú. Ellos no sufren los males que sufrimos nosotros. Y si no, ya saben qué planta, qué ritual, saben qué tienen que hacer. Me ha gustado la palabra antes que decías del ser humano. Es que somos un ser, no somos un cuerpo. Y siempre es la mente la que somatiza en el cuerpo. Por lo tanto, puedo coger algo físico, una planta, un medicamento, o tu marido en un momento dado lo necesito para operarme porque si no puedo morir de eso. Sí, eso es fantástico. Claro. Pero tenemos que ver todas las dimensiones del ser humano. Y esto quizá también lo hemos vivido, es decir, es que recae, es que mira, fíjate que se enfermó de esto y se alivió, pero luego siguió con esto y siguió con... porque no ha volteado a ver hacia adentro, no volteamos a ver más que a esto, al cuerpo. Es el ejemplo, como bien dices, es como si tú vas en tu auto y te sale una lucecita que te da una alarma de lo que sea, ¿no? Hay problema de aceite, cualquier problema que tenga, y tú lo que haces es quitar la bombillita. ¿Sí? Muchas veces hacemos eso. Lo veo mucho en cáncer de pecho. Está en el pecho y después sale al otro o sale a otro lugar, hace una recidiva. Es porque el inconsciente simplemente tiene una información, una energía que tiene que sacar y lo que llamamos la enfermedad, simplemente. Pero hay que comprenderla para sanar. Es como decía Jung, que dice, no hemos venido a sanar las enfermedades, sino la enfermedad ha venido a sanar al hombre. Y es lo que muchas veces cuando trato a personas con enfermedades graves, le digo, fíjate que la manera en que tú piensas te ha llevado a este momento a tener esta patología. Si quieres sanarte sin cambiar tú, desde mi visión, no es posible. No es posible. Porque cuando cambie tu mente, va a cambiar tu cuerpo. Cuando cambie tu mente, va a cambiar tu cuerpo. Y aunque nos pareciese difícil de entender hasta qué grado de enfermedades puede operar en esto, ¿todas? Menos la psiquiatría, donde el sujeto no está consciente del mismo. Todas las demás enfermedades es accesible. Yo recuerdo, te voy a confesar, que creo que la primera vez que escuché de esto fue hace 20 años, en que una hermana mía tenía cáncer. Yo recuerdo que una persona me dijo, pues es que es psicosomático, algún problema emocional la de tener. Yo decía, no es posible. O sea, no, te lo digo honestamente, yo me resistí a creerlo. En el transcurso de su enfermedad, que fue 9 meses, al final, que ella murió, de lo que sí quedé convencida, y lo llegaba a decir, no sé, ya decía que no sabía, al menos no decía que no, y decía yo, no sé si sus emociones le ocasionaron el cáncer,
Lo que sí sé es que sus emociones no le permitieron sanar. O sea, al menos eso sí lo entendí perfectamente porque sí lo viví. Y me metí un poquito esto y entonces decía, sí, ese resentimiento de haber tenido un resentimiento, haber estado anclada en un resentimiento familiar toda la vida, la había llevado quizá a eso, pero me costaba, a pesar de entenderlo, a pesar de verlo, ¿me entiendes? De detectar, de decir sí, fue esto, fue lo otro, realmente te cuesta creer que nosotros, porque es nosotros mismos, que este inconsciente es mío, no es de nadie más, mi inconsciente es mío, sea capaz de hacerme esto, ¿me entiendes? O no puedo decir de otra manera, pero le cuesta. Hay que comprender también, claro, cuando dices lo que mi inconsciente me hizo, hay que comprender que para el inconsciente, una, el tiempo no existe, ¿sí? Dos, no tiene valores, no es bueno ni malo para él, simplemente tengo una información y la ejecuta. Y la otra, para el inconsciente, es que la otra persona no existe. Es decir, si como decías, tiene un conflicto familiar contra alguien o por un acto, por lo que hizo, lo que dijo, lo que sea, la que sintió fue ella, ¿no? Lo que le digo a la persona. Fíjate que cuando tú sientes es de piel para adentro, no es de piel para afuera. Aunque tú vengas y me agredas, tú me traicionas, tú me engañas, yo le doy ese color a ese suceso. De ahí me nacen estas emociones porque antes he pensado eso. Y por supuesto que esto tiene que ver cuando dice uno, es que hasta se me hizo un nudo en el estómago. Sí. Es que me atraganté nomás de quererle decir y hasta se me cerró la garganta, yo con ganas de decirle, o sea, acá adentro. Y lo dice uno de una manera muy natural, muy normal. Es que hice esto, es que hice lo otro. Hace poco una compañera tuvo gripa y me dice, ¿qué puede ser, Iván? Y le iba diciendo, y nada le resonaba. Y yo siempre voy boteando, le digo a la persona esto, porque si no te resuena vas a decir que no. Ajá, No claro, claro. No es que yo sea un brujo, yo sé lo que me pasa. Pero sé que la codificación emocional es determinada. Y le dije, bueno, muchas veces decimos algo, me he quedado frío o fría cuando me dijo eso. Y allí me dijo, es eso, ahora sí que me ha ocurrido. ¿Vale? Y en 2 días limpié. Fíjate, esto creo que tendríamos que dividirlo en varias partes, ¿no? Es decir, una cosa es que lo razone, lo entienda y lo acepte. Eso es. Porque creo que es lo que tenemos que hacer ya en nuestro trabajo. Yo te soy honesta, a mí a partir de que me he involucrado un poco en esto, digo, me puede doler una rodilla y luego me cuestiono, a ver, ¿hacia dónde no quiero ir? ¿Sí? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Sí? O que me duele la espalda, ¿qué ando cargando que no es mío? A ver, ¿qué? O sea, trato de yo misma buscar y encontrar, a veces lo veo muy claro, otras veces me ciego y después hasta risa me da, decir, no, es que se engaña uno a sí misma, esta también es otra realidad. Eso es, pero son filtros que pone en nuestra mente, por eso es bueno ir a alguien que te haga de espejo, ¿no? Porque si no, no lo vemos, es normal. Entonces el psiquismo nos ayuda. Piensa que ocurra esto en verdad te está protegiendo el inconsciente. Claro. Es lo que cuesta un poco al principio entenderlo, porque cómo me ha creado yo esta enfermedad. No, eso está pensando... Si es un programa biológico de emergencia, en el cual es como una tensión de la luz de tu casa, de golpe tiene mucha tensión, pues antes de que se queme toda la instalación, pues tenemos unos termostatos que bajan automáticamente para que no se queme la instalación. Pues ese termostato es una enfermedad para nosotros. Fíjate, ahorita que dices termostato, sucede con los niños que tienen fiebre. O sea, es una alerta, es un timbre, o claro, con nosotros mismos, o sea. Y ahorita creo que lo que tenemos que hacer es como leer nuestro cuerpo, aprender a leer nuestro cuerpo, algo que no nos enseñaron. Esa es la educación del futuro, empezar a que cada uno entremos en nuestro interior y yo a la gente que
que sigue tu programa, les diría, no os vayáis a dormir ninguna noche sin preguntaros cómo me siento, cómo ha ido el día. He estado tranquilo, tranquila, perfecto, te puedes ir a dormir. Si ha habido un problema, busca qué ha ocurrido, por qué me he sentido así, cuando esa persona me ha hecho, me ha dicho, y hoy, o ahora que ha pasado un poco más de tiempo, de horas, ¿qué otro sentido le puedo dar que le di otro diferente en ese momento? Y por eso me sentí mal, para que no se vayan acumulando cosas. Mamás, sobre todo como decías, a niños. El niño más hasta los 7 años depende a nivel energético, emocional, mental de la madre, sobre todo. Y niños que se enferman mucho de resfriado, gripas, otitis, problemas pulmonares, nos habla del ambiente que hay en casa. El niño no tiene suficiente lógica, razonamiento como para hacer un conflicto emocional. Entonces puede cerrar sus oídos porque no le gusta lo que escucha en casa. Sí, gritos. Porque es lo que llamamos en psicosomática incorporación emocional. El niño solo tiene visión para la madre y ve que mamá sufre. ¿Sí? Y lo hacen igual que nuestras mascotas. Quien tenga una mascota y se enferme su mascota, que se pregunte, porque es su conflicto. Y la enfermedad por amor. Es decir, el niño o el animal absorbe todo el conflicto como intentando ayudar. Porque su biología del bebé dice, yo, si no están mis padres, yo estoy muerto. ¿Sí? A nivel psicológico tenemos esta potencia inconsciente de cómo succionar el conflicto y lo somatiza el bebé. Pero un bebé hasta 3 años no tiene la identidad sujeta. Es decir, él no se sabe que es diferente a otra persona más o menos hasta 3 años. Todo lo que le ocurra antes no ha podido ser él. Es decir, uy, tengo un conflicto que siento que mi madre no me quiere. No tienes. Entonces, a ver, si me olvidó una tontera. Viendo el comportamiento de un niño, puedes darte una idea de lo que está ocurriendo en su casa, nada más por el comportamiento del niño. Y sus patologías. Gritos, como te digo, problemas de otitis, bastante común, ¿no? O el pulmón es un conflicto de territorio que llamamos. Es decir, también en castellano bronquitis y broncas se asemejan, ¿no? Cuando hay discusiones entre la pareja, conflictos por dinero, por trabajo, tanto que se diga, la pareja discuta como mamá calla pero lo siente por dentro. Y el bebé lo absorbe, que lo siente. Es por eso que hay mamás que me traen sus hijos, mira, te voy a traer mi hijo, tiene 5 años, y yo digo, no, tu niño lo deja en casa, vente tú. Sí, porque estáis conectados. Sí. Claro, verte a ti es ver al niño y ver al niño es verte a ti. Sí. Hoy la física cuántica nos explica eso, ¿no? Como el espacio y el tiempo, da igual. Se han hecho pruebas de cogerte parte de tu ADN y llevarlo a 300 kilómetros de ti y con un ¿cómo se llama esto? Un reloj atómico, ¿sí? A ti en una sala, hacerte ver en una pantalla situaciones de tu vida que te hagan emocionar, ¿sí? Y todo tu ADN vibra de una determinada manera y al mismo momento el que está a 300 kilómetros de tu posición hace la misma reacción. Por lo tanto, aunque se vaya mucho espacio, en el mismo momento lo sentimos. Por eso hay gente que tiene familia, vamos a decir, desestructurada, con muchos problemas y deciden irse de la casa para no puedo aguantar más esta situación. Yo les digo, vale, eso en un primer momento podría estar bien, pero un día te tocará volver y aceptar quién fue tu padre y tu madre. Porque si no, es que estás hecho de ellos. Y si no lo llevas en el ADN. ¿Qué es eso? Pero esto tendría que ver, y creo que hemos escuchado, si no con esta palabra de alianzas, hemos visto que dicen, no, ahí se repite la historia. Fíjate, igual que su abuelo, murió igual que su tío. No, en esa familia todas son divorciadas. No, hombre, al tío y al papá, todos en accidentes automovilísticos. O sea, vemos que se repiten historias. Un día reflexionaba eso, ¿por qué el inconsciente repite cosas tan peyorativas como que todos mueran de accidente, que todos se divorcien? Porque esto a nivel de alma, ¿en qué nos ayuda? Ajá. Y me di cuenta que el inconsciente lo único que hace es honrar a los nuestros. Yo como tú. Sí. Es decir, si soy diferente a mi clan, a mi familia, tengo peligro de exclusión.
Y allí nuestro troncoencéfalo, la parte más arcaica de nuestro cerebro, dice: necesito una manada para estar seguro, un grupo. Y la persona que se siente fuera de su grupo se siente muerto, con miedos, ¿no? Por eso nos comportamos de este modo. El inconsciente repite lo mismo que ocurrió al bisabuelo, o a la tía, o a la abuela, porque se tiene que honrar ese sufrimiento. Nadie ha reconocido todavía ese dolor. Y nadie ha sacado el jugo de esa experiencia. Es que esto, aunque lo podamos analizar y razonar y decir, sí, sí es cierto, dice uno, y si mi inconsciente es el que manda, ¿se va a seguir repitiendo? No hasta que se honre ese dolor. Por eso te decía que, imagínate que algo que veo mucho ahí en España, a determinada edad, antes si te quedabas embarazada fuera del matrimonio, no sé acá, ahora voy a aprender el inconsciente de México, no lo conozco, no puedo decir, ¿sí? Aunque he hecho algún Skype con algunas personas, pero allí, los años 70, 80, si la mujer se queda embarazada y no estaba casada, en la familia era una deshonra. Claro, aquí también, ¿sí? Aquí también. Hoy en día ya no ocurre allí, pero antes era lo peor. La deshonra más deshonrosa, incluso a la mujer la podían echar fuera de la casa, ¿sí? Pues en esos momentos esa memoria de rechazo, eso se transmite. Y las mujeres después pueden tener o problemas de contrapareja, las generaciones después, o no se pueden quedar embarazadas. Fíjate, o sea, ¿por qué? Porque estaban atadas ahí. Iván, quizás nos pudieras platicar algún ejemplo para tratar, quienes no estamos involucradas en estos temas, para tratar de entender un poquito más. Me recuerdo un caso de alguien que viene por un problema de que se podía quedar embarazada. Recuerdo su nombre, porque se llama Azul, la mujer, nunca había escuchado ese nombre, fue mi primera consulta. La primera consulta de ese tipo también. Y la historia era que una bisabuela murió en el parto. ¿Sí? Esa bisabuela, la consultante, tiene el mismo nombre que esa bisabuela, y por fechas de nacimiento está involucrada esa bisabuela. Por lo tanto, a nivel de código genético, también se transmite a través de la ADN mitocondrial. La madre se transmite cuidado que tener hijos es igual a morirse. ¿Sí? Es lo como decíamos antes, hasta que el inconsciente no se haga consciente. Así no hace falta que se repita. El inconsciente no quiere que la descendencia muera. Por lo tanto, lógicamente, si tengo una memoria de que dar a luz es igual a muerte, las siguientes no tendrán luz. Siempre que vayan a esa línea ancestral. ¿Sí? Porque, por ejemplo, algo importante de hacer una consulta en psicosomática es hacer o notar el árbol genealógico. Claro. ¿Sí? Porque así podemos ver qué nombre te han puesto, el día de tu nacimiento, tu fecha de concepción, te vinculará a alguien de tu árbol genealógico. Y todo eso nos puede ayudar a encontrar la lógica de tu síntoma. En este caso, que he visto muchos casos, sobre todo el caso típico que quieren ser mamás y no pueden ser mamás. Pues simplemente es que tu inconsciente tiene información que es más fuerte que la biológica. Ay, es que esto es increíble, porque entonces empiezas a dar sentido a muchas cosas que te suceden y están ligadas a tu nacimiento, a tu nombre, a tu fecha, al embarazo de tu madre, a lo que pasó tu madre, tu abuela, tu bisabuela. Por eso todos somos uno. Todos somos uno. Y es cuando empiezas a cambiar la percepción de que no soy un individuo. Sí lo soy, evidentemente, pero mi memoria son todas los hombres y todas las mujeres de mi familia. Es cuando empiezas a ver las cosas más en global y puedes hacer una unión, que si no se ven las cosas separadas, como te decía antes. Yo qué tengo que ver con mi bisabuela o mi bisabuelo, de lo que ellos hicieron. Nada y todo. Es decir, gracias a ellos tú estás aquí. Así, claro. Y no puedes renunciar a eso, porque no estarías. Sí, no estarías. En la práctica, Iván, realmente se cambian las vidas, realmente se cambia el paradigma, porque esto es algo fuerte, cambiar hasta un destino.
De hecho, hago un taller que vamos a la etapa intrauterina, incluso antes, y a nivel de inconscientes, qué necesitaban mis padres de mí. ¿Qué necesitaba el inconsciente de papá y qué necesitaba el inconsciente de mamá? Yo allí puedo ir a visitar ese espacio porque el inconsciente, con nuestra mente, algo que podemos hacer es viajar en el tiempo. Fantástico. La cuántica nos lo dice. Todos los tiempos, pasado, presente, futuro, es simultáneo. Claro. Es decir, pues yo me voy allí y es ¿cómo decirte? Cuando nace un bebé, es como si en su GPS interior ya está la ruta preestablecida. Desde dónde sale, ¿no? Como si fuera un barco, hasta dónde será el puerto de que te mueras. Sí. Pero es un deseo de ellos, o un deseo del clan. ¿Sí? No sé si conocen tus oyentes también, un libro que se llama El libro tibetano de los muertos, el bardo todo. Y allí nos habla de algo que estamos hablando de miles de años, ya sabían. Y ellos decían que cuando un óvulo y un espermatozoide se encuentran y hacen esa unión, entra algo que ellos le llaman Gandharva. Gandharva es el linaje, la estirpe, ¿sí? Y te dicen y te avisan, de eso vienes a vaciarte en esta vida. Es decir, tengo que primero ir a todo lo que ocurrió, porque eso es lo que ha hecho que yo nazca, y de allí empezar la vida de un iniciado. ¿Sí? Más a nivel místico, los iniciados quieren decir los que ya han limpiado sus memorias e inician su vida. Por eso se llaman iniciados. Y todos los iniciados del mundo, Jesús, Buda, otras culturas, incluso aquí, incas, nos vamos bajando todos los grandes que nos han enseñado, todos se han tenido que ver con la familia. Claro, o sea, porque es algo que no puedes renunciar. No, pero llega un momento que si yo ya sé lo que pide la familia, yo allí puedo decidir. Es decir, ¿cómo me puedo desatar de una cuerda que no sé que estoy atado? Eso creo que está muy claro. ¿Cómo me puedo desatar a una cuerda a la cual no me he dado cuenta que la traigo? Es más, la niego, porque ¿cuántos de nosotros esta es una realidad? ¿Verdad? A mis padres se van así, yo no, yo pongo mi raya, ¿verdad? No, creo que hay que voltear y honrarlos. Por supuesto, por supuesto. Eso que llamamos el bien y el mal es como que todo lo físico nos puede llevar a lo más sutil, lo más espiritual que quieras. O sea, para hacer luz tú necesitas un polo masculino, un polo femenino, un polo positivo, un polo negativo. Claro. Con los dos hago luz, no con uno. No, a mí me queda muy claro porque yo no pudiera pintar absolutamente si no tuviera la luminosidad y la oscuridad, porque pues entonces en pura luz pues no hay nada. No hay nada. Es así. O sea, los colores de cuadros maravillosos que pintas, que me has dejado a mí anodado como pintas, es eso, es decir, es la manera en que tú plasmas desde un lugar sutil. Sí. Es gracias a personas como tú podemos ver cosas que los demás no vemos. Yo siempre lo he visto así, como los grandes escritores. ¿De dónde sacan toda esa información? Que antes te he hecho la pregunta, ¿no? Sí. Cuando vas a pintar, en tu cabeza ya está pintado, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Pues en la vida de una persona ocurre lo mismo. ¿Cuál es el termómetro o qué me permite ver que algo no funciona bien? Siempre es la emoción. La emoción es movimiento hacia afuera, quiere decir, etimológicamente. Pero la emoción también tiene otro significado que es impresión, imprimir. Es decir, si yo no le doy movimiento hacia afuera, se imprime en mis células. Y me quedé con ello y con la rabia y así, sí, o sea... La bola de la garganta, el nudo del Sí. estómago, ¿no? Sí, y todavía estoy trabada del coraje que me hizo hacer este muchacho. Lo decimos, lo sabemos, pero no lo razonamos para sacarlo. O los estudiantes, ¿no? Estoy nervioso un examen y el sistema digestivo vacía. Claro. Vacía porque cree que no ha asimilado. Sí, necesita soltarlo. Todo tu estado de nerviosismo. Mira, algo que todo el mundo entendemos cuando tú te expones al sol, ¿sí? Nos ponemos morenos. Eso es una adaptación biológica a un exceso. Claro. ¿Sí? Pues ahora lo mismo, si tú te haces un corte, pues un montón de células están adaptadas para al final cerrar todo esto. Pues ahora todo esto para adentro. Puede haber heridas internas en tu psiquismo humano, en tus emociones, en tu corazón, y eso no se ve. Ese es el problema, porque que no se vea no quiere decir que no esté ahí.
Pero esas siempre pensamos que si yo tengo una úlcera, o sea, por lo que sucede afuera, le busco algo lógico, un sentido. Y lo que sucede adentro, de todas maneras le busco un sentido, pero jamás pienso que fue una emoción. Claro, por eso hubo un médico, el doctor Hammer, que es el primero que empezó a investigar todo esto, y él se preguntó ¿para qué sirve una enfermedad? Que le sucedió algo y él y su mujer tuvieron un cáncer simultáneamente. Y él se preguntó a ver si esto tiene que ver con lo que me ha sucedido, que le mataron a un hijo. Estuvo moribundo 6 meses hasta que falleció. Él hizo un cáncer de escrotos y su mujer creo que fue de ovarios o de la seno. Y él empezó a investigar cómo un impacto emocional puede tener en las células. Y también algo que Jacques Lacan nos ha explicado muy bien, es que nuestra mente funciona como en 3 registros a la vez. Es decir, algo real, algo simbólico y algo imaginario. Es decir, entiende que yo hay veces la gente que le digo, mira, si yo te digo una palabra como amor, a ti en tu cabeza qué imagen te muestra tu mente que quiere decir amor. ¿Sí? Hay gente que me dice, pues mira, veo una pareja unida, otra vez dibujito típico del corazón, ¿no? Es como decir, de algo real le ponemos un símbolo que le da una imagen. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo enfermar por cosas que nunca han sucedido, pero creo que han pasado. Qué tremendo, porque si es tremendo creer que me enfermo por algo real, imagínate, más tremendo es enfermarme por algo que ni siquiera existió. Es como esto que dicen que el cerebro y nuestro cuerpo no identifica si mi risa es verdadera o falsa. ¿Sí? Sino que la gente haga el ejemplo, cierra los ojos, imagina que tienes un limón en tu mano y que lo vas a chupar. Y vale. Por lo tanto, para sanar muchas de este tipo de emociones, cuando sabemos el evento, le creamos a la mente imaginariamente la misma situación, donde a la persona le hace exteriorizar las emociones que en ese momento no pudo. O sea, sacar lo que traes adentro, que también lo hemos escuchado. Claro. Y una vez lo sacas, a todo el mundo cuando hemos dicho algo, haces algo que quería decir y dices, me vacío. Sí, pues es lo mismo, es una descarga neurovegetativa. O sea, nadie puede hacer, aunque intentes hacer un suspiro de estos, no te sale queriendo. Lo hace una parte de nuestra mente que no es consciente. Que no es consciente. Iván, realmente todo esto es muy interesante. ¿Para ti hay casos de mayor interés? Wow, muy buena pregunta. A mí me gustan bastante las enfermedades más graves, porque mejorar la calidad de vida de una persona, ya no te digo que se llegue a curar, que hay veces que sí, pero hay veces incluso tuve la experiencia de una persona con un cáncer de mama. Estuvimos trabajando tiempo y no mejoraba. Pero llegó un momento que me dijo, Iván, he comprendido algo. Sé lo que venía a hacer y me voy a morir en paz. Y eso sí que te lo agradezco por la terapia. ¿Sí? Y falleció. Y esa noche tuve una sensación mágica para mí. Es como agradecimiento de que hay veces que yo no sé por qué, no sé si cuando tú vienes a consulta tú te tienes que curar, pero sé que te puedes ir con otro estado mental y emocional a donde nos vayamos. No me pongo mucho. Y que esa mujer se muriera en paz, me dijo, ya sé lo que hay. Me muero completamente en paz. No tengo miedo, sin ausencia de miedo, pero es verdad que hay veces que la enfermedad llega a un nivel que no es capaz el cuerpo de regenerar. El daño ya está hecho. Es demasiado, sí, porque va a implicar una energía extra del cuerpo para curarlo. ¿Sabes? Y hay veces que se tienen que ir, y por eso tratamos también con el alma de la persona, más allá del cuerpo. Porque tratar con el cuerpo, ya lo decíamos, es lo que hacen los médicos. Por más que por ahí decimos, yo recuerdo, es que necesitamos un libro de Lucas, el médico del cuerpo y almas, ¿sí? Sí. Que dice uno, que deja claro que no nomás el cuerpo necesita ser sano, sino el alma. Sí, pero esa parte creo que cada vez nos hemos olvidado. Por eso hay que volver hacia adentro. Ya la humanidad está demasiado hacia afuera. Estamos cogiendo recursos de la tierra, la estamos dejando sin nada. Cuanto más vacío está el ser humano, más necesita adquirir cosas fuera.
Y no es un camino fácil. ¿Sí? Mi profesor decía que para ser un buen terapeuta has tenido que tener una vida muy difícil. Y cada vez le doy más la razón. Y gracias a las cosas que he pasado, y me siguen ocurriendo evidentemente, te hace ver la vida completamente diferente. Claro, claro, yo confío en lo que uno emana. ¿Cuántas veces no nos hemos cruzado en un metro, en un tren, en un autobús, y tocar o lo que sea, con alguien que solo estando a su lado dices, wow, y sabes que es por esa persona, pero no sabes por qué? También somos seres energéticos. más bien también no somos nada más antes de físicos somos energéticos, ¿no? Pero la medicina china nos lo dice y tiene 5.000 años, y que hoy se ponga en tela de juicio muchas veces eso, para mí es como, no sé, no tiene mucho sentido, porque es algo que se demuestra 1, 2, 3, 1000 veces, cuando es algo universal. Cuando es algo universal, No es que tú sí y yo no. Claro, el psiquismo humano es universal. Tengo un profesor de psiconeurodontología, el doctor Christian Meyer, que estudia cómo la posición de nuestros dientes, las raíces, nos habla de toda la información emocional que llevamos nosotros y de nuestra lógica. Y él se ha ido a muchas culturas, en muchos lugares. Y él dice, ostras, que como los dientes, vayas donde vayas, también muestra como el alma, como el psiquismo humano, es universal. Todos tenemos los mismos problemas. Claro. Cuando un diente se afecta, quiere decir tal cosa, es que el conflicto emocional está. Me da igual de las razas que seas, de vivir aquí y allá, da igual. Todos somos unos, al final te das cuenta. Es que eso es muy difícil de, quizá más de explicar que de entender, o más difícil de entender que explicar esta realidad de que todos somos uno, de que todos estamos interconectados, ¿sí? Pero partiendo de que somos energía, estamos y que estamos en este momento, y no nomás porque estamos en este momento, ya lo dijimos, no hay pasado, no hay futuro, no hay presente, es nomás estar dando vueltas. Pues yo no sé cómo le pudiéramos explicar esto. Iván, das consultas, ¿qué sucede en tu día a día para ayudar a las personas? ¿Regresamos? Iván, ¿qué sucede día a día? ¿Das consulta, ayudas en terapia de grupo? ¿Cómo va? Pues hago un poco de todo. Terapia individual, terapia grupal, conferencias, talleres, donde solo se trabaja una temática. Pero siempre hay algo en común en cuanto la persona trae un motivo de consulta. ¿Sí? Como decía, la psicosomática quiere entender qué ocurre entre un síntoma y el conflicto emocional. Como decía, tú puedes tener un conflicto que venga de una memoria transgeneracional o de tus ancestros, de la etapa intrauterina cuando tú estás dentro de mamá, de tu pequeña infancia o de adulto. ¿Sí? Por lo tanto, hay que revisar como estas 3, 4 carpetas, porque hay veces que alguien viene por una enfermedad. ¿Sí? No sé, que queramos coger, no sé, algo pulmonar. ¿Sí? Pues hay que averiguar qué ha ocurrido, qué ha activado lo que nosotros llamamos esta patología. Y allí ir a buscar la primera vez que programó la enfermedad. Hay enfermedades que las puedo tener cuando tengo 40 años, pero fueron programadas, la primera vez que sentí esa emoción fue cuando yo era chico, 8 o 9 años. ¿Sí? Pero a esos 9 años no fue lo suficientemente potente, fuerte como para somatizar el cuerpo. Pero a base de vivir varias veces esa emoción repetida en tu vida, llega un momento que lo que llamamos el vaso se llena y es cuando aparece la enfermedad. Quizá también tenga que ver un poquito ahorita que tú estás diciendo esto, que a veces también decimos, no, es que yo le he dicho, tuve una bronquitis fuerte y ya con cualquier cosa me vuelve a dar, ya quedé picada, así dice uno, ya. Entonces ya te programaste de que ante cualquier eventualidad es más fácil enfermarme yo de bronquitis que afrontar las cosas. Sí, porque hay gente que dice, yo soy más digestivo. Cuando tengo un problema en el estómago, a ti como nos dices, otros problemas son de piel, otros son más de vista. Por lo tanto, sabemos que el conflicto ha entrado por ahí. Como que está a mi servicio esa enfermedad, ¿puedo decir? Sí, pero está como tu vaso está casi lleno, no está lleno del todo. Y a la mínima que te pasa algo, lo somatizas rápido. ¿Sí? Es decir, tendríamos que ir a buscar dónde empezó toda esa programación. O el pulmón, he visto mucho memorias de asfixias, ahorcamientos, memorias de guerra.
donde se quedaron sepultados gente que se ahogó en el agua. Todo esto puede ser la programación transgeneracional, que muchas veces ni sabemos. Porque imagínate que antes, tipo un suicidio por ahorcamiento, se va a silenciar. ¿Hay alguna explicación? Te puedo, y ni modo, ¿hay alguna explicación para temas? A ver, te lo platico. Mi hermana, que murió de cáncer, murió a los 41 años, ¿Sí? 8 meses, 3 días. Otra de mis hermanas, a los 10 años, fue desaparecida a los 41 años, 8 meses. Esto nosotros llamamos el síndrome aniversario, es decir, algo que en la misma edad, o al menos meses, incluso días, hay veces que es así, se programa. Es decir, Las dos dejaron 3 hijos de las mismas edades. hay que buscar, por mi experiencia, te digo, en el árbol genealógico una mujer que probablemente tuvo que abandonar a sus hijos, o los abandonó queridos, no sé. ¿Sí? Hay que ir a buscar la primera mujer que le ocurrió eso. Sus hermanas. Yo traté de buscar un poquito y lo único que encontré fue mi abuelo paterno, que también fue desaparecido a los 41 años. También a 41. Habría que mirar si tus hermanas, sea por número de hijos o por fecha de nacimiento, están vinculadas a él. ¿Sí? Y esto puede dar en las generaciones alguien que se dedique a investigador, alguien que investigue, porque va a buscar. ¿Y por qué te lo comento? Porque realmente a mí, bueno, sé que mis papás ven siempre mi programa con la pena, pero sé que también les sirve. Es extraordinario cuando ves una familia de 25 nietos y tiene 9 huérfanos. O sea, muchísimos, el 30 y tantos por ciento, el 36% de huérfanos. Digo, no es normal que en cualquier familia suceda esto, ¿sí? Obvio, siempre tienes el temor que dices, no quiero más huérfanos. No, ¿qué tengo que romper? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sucede? Hay que comprender, es lo que te decía antes, es ver por qué, la lógica de eso. Así que cuando ocurren cosas así, cuesta mucho entender cómo una lógica, cómo íbamos a poder decir eso. Que ya lo sé que es muy difícil, pero para el inconsciente tiene una lógica. Es porque se sigue un patrón, como decíamos antes, ¿no? Porque se está honrando de esa manera algo que ocurrió en nuestro árbol genealógico, nuestra línea ancestral. Ya ocurrió ese evento y todavía está como en espera, por decirlo de alguna manera, de resolución. Y hay que volver a repetir para que alguien vea esto y vaya a buscar el origen y qué pasó, ¿verdad? Y porque hay que darle otro giro, para que no haya más mujeres que tengan de desaparecer, o hombres, da igual. Y al final las víctimas son los hijos, los huérfanos. ¿Sí? Mi papá fue huérfano y mi papá siempre decía, mi papá tiene 92 años, aún vivo, y si algo lo he escuchado varias veces decirnos, yo es quizá la única queja, fíjate, 92 años que tiene mi padre, en los que tengo yo 60, la única queja quizá que he escuchado de mi padre es decir, no hay peor herencia que la orfandad. Pero después de haberlo escuchado desde yo niña, es la herencia que nosotros. Claro. Pero imagínate, es una manera de encontrar o rememorar a su papá también. Pero hay que ver si más arriba ocurrió de tus abuelos. Sí, hay muchos huérfanos en la familia. Habría que encontrar, digamos, el primero. Máximo, nos solemos ir a los bisabuelos, como mucho, ¿no? Máximo a la 4ª generación, porque ocurrió algo muy desestabilizador, que se transmite, por eso te decía, es una manera de honrar, pero de la parte para mí más negativa. Híjole, pero fíjate que ahorita que lo estamos comentando,
Y en esto que tú hace rato decías que para el inconsciente no hay cosas malas ni cosas buenas, es decir, si tú me estás diciendo que este es una herencia, pues yo también la hago esa herencia, porque para mí no hay cosas buenas ni cosas malas. Simplemente se está buscando algo y esto lo tenemos que comprender a nivel biológico con los animales. Nuestro cerebro es muy antiguo. Es decir, en una manada de cualquier animal que desaparezca uno, tú comprenderás. Hay veces que algunos se sacrifican para que el grupo funcione. Claro. Pues esto puede ser una lógica, no lógica para nosotros. No lógica para nosotros. El valor nuestro claro. de unión familiar es diferente. Vivimos las emociones mucho más allá que un animal. Pero sí que si se repite, tiene un sentido. Yo tengo segurísimo. No te puedo decir algo seguro, sí. Pero sé que hay no. A mí me queda muy claro que tiene un sentido. O sea, sí. Definitivamente en estas eventualidades no hay coincidencias, ¿sí? Hay un sentido, no sé para qué, no sé por qué, pero definitivamente hay un sentido, ¿sí? Los sucesos son esos, son sucesos, ¿sí? Y que tú no puedes decir, ya pasó y pues ya pasó. Este es el problema que creemos, que ya pasó, quiero enterrar el pasado. No, que el pasado también tiene otra etimología del verbo que es pasar, transmitir. Sí, la temporalidad, tú puedes decir pasado, presente, futuro, ¿no? O tú dices ayer, hoy, mañana, pero si quiero decir mañana de mañana, ¿cómo le llamamos? Pasado, mañana. ¿Sí? Esto nos lo explica muy bien. Fíjate qué interesante es pasado mañana. ¿Sí? ¿Has visto? Sí. Entonces, los indiosqueros del Perú dijeron eso, ¿ves? El pasado vuelve a mañana. ¿Sí? Y ellos lo simbolizaban con un escorpión. Esto es lo que va haciendo la cadena. Sí, porque es pasado mañana. He pasado al mañana. El pasado. Para el hoy no existe hasta mañana que yo esté en el mañana, pero el hoy es el ayer de hoy, es el mañana de ayer. Claro. Sí. Por eso está muy bien entender lo que llamamos eso del tiempo. Sí, porque el inconsciente no tiene tiempo. Es decir, da igual que ocurriera 4 generaciones que hace 25 años, sino a la gente que tiene una fobia desde la infancia, hasta que no vaya a buscar el origen y sane, será fóbico toda la vida. Cuando alguien hace muy poco, una fobia de las arañas de hacía como 40 años o más, y la pudimos sacar por 5 minutos. Era algo sencillo. Y yo le dije, mira, es que la visión, cuando tú ves una araña, ves la visión de esa niña que fuiste y ve una araña así de grande. Pero la araña sabe, el adulto sabe que hace así y ya está. Pero tú sigues sintiendo esa sensación de... Sí, como si es tan grande como yo. Y fuimos a cambiar ese patrón mental, esa creencia, en ese momento, en ese evento, y darle el sentido de vida adulta. Ya está. Iván, tú dices, fuimos a cambiar y se me antoja como cuando abre un motor y dice, o como cuando abre uno cualquier aparato y dice, hay que cambiarle esta tuerca que está ya averiada y la vamos a cambiar. En nuestro sistema de creencias estamos, y esa es una estupidez, porque estamos tan aferrados que seguimos diciendo que estamos aferrados. Sí. En lugar de hablar en positivo, decir, pues sí, mi sistema de creencias lo puedo cambiar en cualquier momento que quiera. ¿Sí? No importa, son esas creencias, pero las puedo romper y puedo cambiarlas y quizá mañana las vuelva a cambiar. Sí. Porque quizá lo que crea ahorita, que no estaba bien, que creía ayer, mañana también ya lo voy a modificar. Sí, una creencia es una conclusión. Es decir, nuestra mente me ha pasado 3 cosas iguales y allí le doy un sentido. Es una creencia. Tú imagínate un niño. Le trae un dibujo a papá o mamá, mira que te he hecho este dibujo y como papá o mamá estén trabajando estresados, eso no vale nada. El niño, como se le repita 1 o 2 veces más, ya está. Para él no vale nada, desvalorización. Ese niño o esa niña nunca correrá riesgos porque sabe que no vale. Por ejemplo, y puede ser una cosa absurda, ¿sabes? Una cosa absurda y algo que te voy a decir yo que trato quizá de justificarme mucho en mi papel de madre, es decir, y siempre lo he hecho uno por amor. Y al final te das cuenta que soy consciente de que quizá
los daños más severos a mis hijos se los hice desde el amor yo. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Y soy consciente, pero también soy consciente de decir, ya son adultos. Claro. Y pueden voltear a ver el daño que desde el amor les hice y corregir eso. Ya también no tengo por qué angustiarme, ni debo de angustiarme, ni voy a invertir lo que me queda de vida para regresar y corregir y decirles, ¿saben qué? No les di lo que debí de haberles dado, no hice lo que debí de haber hecho. Ni modo, lo hice desde el amor. Esa es la única certeza que tengo. Sí, yo le digo a todos los papás, a los que conozco así que han sido primera vez papás, digo, lo que tienes que tener claro es que nunca vas a ser suficiente para tus hijos. No te preocupes. Nunca, ¿verdad que nunca? No. Siempre todos tenemos carencias. Y siempre para los hijos la mejor mamá es la del vecino, Sí. o la del amigo. Digo, por lo tanto, tranquilo, tranquila, digo, lo estás haciendo bien, no podría ser de otro modo. Creo también en una parte más espiritual del ser humano, ¿no? Como hablamos, más un alma que decide elegir a sus padres, más allá de que se crea o no. Y está todo perfecto. Pero al final, es decir, hay vidas muy difíciles que para después son grandes oradores en el mundo, pero que si no hubieran tenido esas vidas, no hubieran sido pensados. Por lo tanto, es la metáfora un poco de la flor del loto. ¿Sí? La flor del loto vive en aguas estancadas, donde hay mucho barro, donde está Porquería. O como más porquería haya en el agua, más bonita es la hermosa. flor. Es eso lo que venimos. Sí, o como la oruga que para poderse convertir en mariposa Mariposa. tiene que sufrir y pasar por el capullo cerrado, ¿verdad? Casi cerrado. Sí, porque tiran hacia adentro, Sí. transformaciones hacia adentro. Y se transforman dentro de un mariposa y un día tienen que romper. Claro. Pues un día, lo que yo decía, ¿es posible crecer sin sufrir? Yo me cuestiono muchas veces. Y creo que el motor de un crecimiento personal, espiritual de una persona, es una parte del sufrimiento. De hecho, el sufrimiento me dice que un día me salí de mi propio camino. Es un aliado. Es la manera de decirte, cuida, vuelve a casa, vuelve a tu camino que estás desviado un momento, por eso estás sufriendo. El dolor, como decía Buda, tú no lo puedes evitar el dolor, pero el sufrimiento es una El opción. sufrimiento es una opción. Por lo tanto, es una elección tuya. Y en elección también está elección. Y elección de elegir. Si tú coges eso y lo quieres tomar como una elección, te va a proporcionar crecimiento. Iván, ¿qué sucede? Porque estamos hablando de personas individuales dentro de una familia, dentro de su tribu, pero ¿qué pasa con la raza humana ya como raza? Te voy a decir, las mujeres mexicanas, sobre todo con la pena mamá, las generaciones de mi mamá, creo que nos hemos ido lidiando, deshaciendo un poquito de eso, pero sobre todo la mujer mexicana pareciese que lleva impreso el sello, veniste a sufrir, ahorita que hablas de sufrimiento, veniste a ser mártir, veniste, debes estar dispuesta a darlo todo al sacrificio. ¿Qué sucede? Porque no es de una familia, pareciese que es generacional, así como ahorita que pareciese que los jóvenes les dijeron, miren hijas, ustedes vinieron nomás a tomar la vida en la fiesta, ¿verdad? Y que hay problemas como alrededor del mundo, que la juventud dice, bueno, no quieren tomarla en serio, ¿sí? Están en otra sintonía. ¿Qué sucede con esta? ¿Es generacional? ¿Qué pasa? Sí, es inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo de mi país. Sí, entonces tenemos un inconsciente individual, familiar, de una provincia, pero también hay de todo un país, incluso de humano, de la humanidad entera. ¿No? Pero eso quiere decir que México, las mujeres tienen un estigma, algo que ellas vienen a deshacer, a reconocerse, pero no a través del sacrificio, del dolor. Pero como hay creencias de que sí, que sufriendo se llega a tal sitio, por eso se sigue sufriendo. A ver, con los talleres que iré conociendo más mujeres,
entenderá esto que me dices. Sí, y claro, mi generación, puedo decírtelo, que la mayoría somos rebeldes, ¿sí? Somos rebeldes. Pareciese, yo a veces me digo, regrésate, no es a través de la rebeldía, pero pareciese que estoy programada que a través de la rebeldía es como, tengo que hacerlo. Digo, no, espérate, tranquila. Pero sí, como que hay un inconsciente, sí, porque somos una generación que vino a romper muchas cosas, ¿sí? Y como que cada generación podemos ponerle un calificativo que más o menos generalidad, no estoy diciendo todas, no es en lo absoluto, pero sí en lo general, pareciese que se permean las generaciones. Es verdad que no sé cuánto tiempo tarda esto, ¿no? En todo un país, pero cuando se lleve a una masa crítica de mujeres conscientes, esto va a cambiar automáticamente. ¿Sí? Y es, pues bueno, pues granito, cada uno podemos aportar al mundo algo. Yo cuando, a través de Patricia, que es a través de sí, ella, de Pati Peña, y que gracias, muchas gracias a Pati por haberlo traído a México, por haberte traído a México, pero sobre todo haberte traído a Durango, pero sobre todo haberte prestado y haberte accedido a que estuvieras con nosotros. Yo cuando a través de ella hablamos para crear aquí consultas, todo, también a mí me surgió algo desde el inconsciente colectivo español. ¿Sí? Hay una parte de mí de que viene a devolver algo que se quitó. ¿Sí? Pero a un nivel. Qué hermoso. ¿Sí? Digo, pero a través de eso que llamamos curación. El servicio. Sí. El servicio, estoy para ti. Sí. Yo creo que hay una parte, incluso lo soñé. Por eso dije, no es casualidad. No es casualidad, claro que diría nuestro presidente de México, sabes que ahorita está pidiendo una carta al príncipe de España para que pida perdón por hace 500 años, ya hay que decirle que ya vino su embajador. Pues mira, te estoy diciendo algo desde el inconsciente colectivo. Sí, desde el... Te prometo, lo soñé y dije, pues mi respeto, cuando bajé del aeropuerto, toqué suelo mexicano, porque estuve primero en México y luego acá. Me paré un instante para tomar contacto con la tierra y decirle, vengo a esto. Fíjate qué hermoso. No, porque se hace desde adentro, más allá de tu voluntad, desde algo que me impulsa. Sí, más allá de yo. Sí, más allá de yo mismo. Eso es hermoso. Regresamos. Iván, y sé que muchos de mi público se están preguntando si vas a permanecer aquí en Durango. Sí. Ahora estaré hasta el 18 de abril. Ah, muy bien. Sí, estoy 21 días, ¿no? Desde ayer que llegué, en la cual, por ejemplo, este jueves voy a dar una conferencia y 2 talleres, fin de semana 5, 6, 7 de abril y 12, 13, 14, creo que lo digo bien, en la cual, bueno, voy a impartir talleres terapéuticos y conferencias para aportar, como decía antes, un poco de abrir conciencia de que lo que llamamos enfermedad o conflictos, tenga, es una información. Es una información y podemos cambiarla. ¿Y vas a dar consulta? Sí, también daré consulta individual y sí, fíjate qué hermoso, me quedé de veras impactada cuando dices tú algo, desde adentro me dijo hay que ir a México y en ese momento te invita Patti, es cuando sí no hay coincidencias. Sí, yo creo que nuestra energía y nuestra emoción logra conectar algo más allá para que se haga realidad. Ni siquiera esos deseos nacidos del consciente, sino nacidos del inconsciente. Fue a través de conocer la Patricia, estuvimos hablando y al final coincidió para hacer todos estos eventos por aquí. Pero fue a posteriori, cuando a través de un día reflexionando en el sueño me vino esto que y otra vez a nivel de inconsciente colectivo, como es una parte de la que yo puedo aportar de ese reconocimiento. Un día se quitó algo de aquí y tenía que haber quedado aquí, se lo devuelve en forma luminosa, al servicio, a la ayuda de que tenemos que hacer. Fíjate que yo creo que tenemos aún, a pesar de que en estos 500 años, más de 500 años, se ha hecho muchísimo en intercambio de todo tipo, no pongámosle calificativos, entre España y México.
Yo te voy a decir que la primera vez que estuve en España, ya hace más de 20 años, 25, 30 años, hubo una parte de mí que se reconcilió, porque realmente tenemos una historia ¿qué es eso? Y también hoy, después de tanto tiempo, puedo verlo, es eso. Historias son como las creencias. Ahí están, no las metieron, no las así, grabaron, y los españoles nos conquistaron, y una emoción que no sabes dónde poner, ¿sí? Porque es como una lucha, ¿me entiendes? Entre que sí, vinieron a conquistarnos. Y yo cuando estuve en España, te voy a decir qué me sucedió. Iba de Francia no me acuerdo ni siquiera de qué lugar de Francia, pero era de Francia a España, tampoco ni me acuerdo a qué lugar de España iba, pero yo recuerdo que me quedé dormida en el trayecto y cuando me desperté vi mis paisajes de México, vi mis paisajes, entonces dije, ellos no nos conquistaron, nosotros nos conquistamos, por eso se quedaron. Y cuando llego allá, ya creo que, no me acuerdo ni siquiera, les digo, a qué provincia de España, y empecé a ver mis ojos en españoles. Entonces yo dije, caray, no puedo negar mi ADN, no puedo negar que también tengo parte de ustedes, no puedo negar mi parte española, como no puedo negar mi parte de nuestros aztecas, de nuestros chalchinitas aquí de Durango, de nuestros, todo, de peruanos, de nuestra gente. Pero sí sentí una reconciliación. De hecho, yo de ahí les pedí a mis hijos, así como orden, cuando vayan ustedes a Europa por primera vez, lo primero que tienen que ir a visitar es España, para que reconcilien y para que entendamos más allá de juicios, somos esta parte, llevamos la sangre, ¿sí? Sí, hay que reconciliarse, pues imagínate lo que tú has podido hacer de tu inconsciente colectivo, es lo que nos toca hacer un día de nuestra familia. Claro. ¿Quién no dice que te toca resolver lo que le ocurrió a tu abuela, a tu bisabuelo, a tu tío abuelo, que cometió algo que se le vio tan mal que tú vienes a limpiar el memoria? Y cuando no conocemos las historias de nuestros abuelos, porque realmente sucede así, preguntas y déjame acordarme del nombre, a veces ni siquiera recordamos el nombre. Este para mí es el problema que yo también me consulta muy habitualmente. Para mí es un problema. Simplemente, ¿por qué? Porque no se está transmitiendo lo que ha ocurrido. ¿Cómo puedo yo saber algo de lo que no se me transmite? ¿Sí? Por eso en la generación tiene que nacer alguien con un problema determinado y muchas veces, ¿pero por qué le ocurre esto a mi hijo? Porque todo el mundo lo tenía oculto. Eso es. Cuanto más oculto, es como una olla a presión que se está calentando y tú todavía tienes la válvula cerrada. Una vez va a pegar, ¿sí? Pero tenemos técnicas desde la constelación familiar, posiciones perceptivas, psicodramas, muchas técnicas de hipnosis para ir a buscar esta información. Lo ideal, yo también una técnica que trabajo es el lenguaje no verbal, aplicado al árbol transgeneracional, al árbol genealógico. Yo le pregunto a alguien cómo era tu abuelo y en un movimiento que va a hacer me va a decir lo que le ocurrió. Porque es holográfico. O sea, la parte contiene el todo de tu familia, como el todo está contenido en la parte. ¿Sí? Oye, qué interesante, sí, porque yo digo, a ver, sí, todo sería muy sencillo o más sencillo si todos tuvieran, llegara yo, Iván, vengo a consulta y mira, aquí te traigo mi árbol genealógico y mira, aquí murió y cayó y se fue y esto y lo otro. Ya te llevaría la tarea hecha. Si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil, aún así sería muy difícil, ¿sí? Aún así sería difícil. Pero resulta, y te lo vas a encontrar tristemente, no es común, que tienes que estar mentalizado. A nuestros niños en primaria, o a nosotros en primaria, a ustedes, a todos
Hicimos el árbol genealógico, poníamos mi papá, mi mamá y mis abuelitos. Y ya está. Ya está. Es todo nuestro árbol genealógico. Y luego te vas a topar con casos que al abuelo le digo tata, a la abuela le digo mamá, y nunca me entero de que era mi abuelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajar con esto? La constelación familiar no ayuda mucho a eso. Es decir, hay una orden de llegada al clan. O sea, los ancianos tienen prioridad de los que vienen después. Cada vez nuestras culturas, al menos ahí en España, los ancianos son asilo, cada vez al anciano se le tiene menos poder, y tú vas a culturas originarias, como decía el año pasado, no conozco aquí, el anciano es un lugar donde todo el mundo le tiene un respeto increíble. Claro, claro. Por lo tanto, ya vamos a nivel de generación al revés. Y después hay jerarquía, lo que llamamos la jerarquía. Es decir, hay hijos que están haciendo de padres de sus padres, ¿sí? O que los patrones están cambiados, las órdenes del amor. Muy bien, sí. Lo que se Todo llama así, correcto. madre, hija o hijo, el Edipo, Electra, parecen más pareja que madre e hija, o parecen hermanas, cosas de ese tipo que al final lleva a conflictos. Cada vez, mira, hace poco allí en España hicieron como el Día de la Mujer, ¿sí? Y se estaba potencializando con la mujer cada vez más autónoma, que pueda trabajar, que emprenda. Y yo veía, digo, vale, biológicamente estamos cometiendo un error. ¿Sí? No es una cuestión sexista, pero una mujer se está masculinizando demasiado y el hombre se está feminizando demasiado. Estamos entrando en conflicto por creer que tenemos que equilibrar los lugares de prioridad entre el hombre y la mujer. ¿Esto es dentro del consciente o del inconsciente también? No, es muy atávico, es inconsciente puro, biológico. Y te lo pregunto porque realmente lo vemos. Este fenómeno lo estamos viendo a nivel mundial. La mujer está enfermando más que nunca. Su tasa de longevidad era mucho más elevada que ahora. Sigue siendo más que el hombre, pero cada vez menos. Porque está en roles que no le tocan. Esto es importante que lo reconozcan. Y los hombres también. Cuidado, no solo las mujeres, pero el 95% de consultantes en mi consulta son mujeres. Estamos alterando el orden de la naturaleza. A mí sí. Para mí sí. Porque la mujer está creando cada vez más mujeres más sin marido y llevan 2 hijos sola. Imagínate el estrés para esa mente. ¿Sí? No puede entrar un nuevo macho, voy a hablar biológicamente, un nuevo macho para crear la cohesión familiar. No sé. Lo que pasa es que, Iván, entonces tienes que ver a las personas de una manera integral. Ahora sí que ya no nomás en cuerpo, en alma, sino en su comportamiento social. Claro. Y familiar. Porque y familiar. Tú piensas que esos niños, niñas, es el futuro. Si padres separados o padre que uno ha fallecido y nadie cubre ese hueco, en su psiquismo ese tendrá una carencia que la tendrá que buscar el mayor. Y un abandono. O sea, las estadísticas nos dicen que actualmente más del 60% de los niños en edad escolar no viven con papá y mamá, por muchas circunstancias. O sea, viven con uno de los dos, por divorcios, por muertes, por separaciones, por mamás solteras, porque así como en los 70s, en los 60s, 70s era una deshonra a la mamá soltera, ahora parece que es hasta de presumir saber que soy una mamá. A mí es el problema, que sin querer la mamá secuestra emocionalmente al hijo. Lo pone, si es un varón, lo pone en lugar de marido. Esto le llamamos incesto simbólico. No es que entre ellos tengan nada físicamente, pero sí que toma al hijo como lugar de hombre. Ese hombre, ese niño que se va a convertir en hombre, va a buscar, tendrá conflicto con las parejas, porque su psiquismo está con su madre. Es que es bien fuerte, Iván, y creo que lo más fuerte que se me hace es que me puedas decir, todo esto puede tener una solución a nivel personal. Lo primero, como decía antes, para saber de qué me puedo soltar, debo saber a dónde estoy enganchado, ¿no?
tengo una cuerda y yo no sé que estoy atado a mi madre. Y hay algo que nosotros llamamos fidelidad familiar. Soy fiel a lo que mi mamá me pidió. Imagínate que hay madres que su único amor que reciben es a través de un hijo. Van a hacer que ese hijo no se vaya de casa. La salve por siempre. Y lo hace, la mamá lo hace desde el amor absoluto, como tú me decías Sí, antes. desde Pero luego. les están fastidiando su vida de pareja. Iván, ahorita me dices tú, vienes a dar conferencias, vienes a dar talleres, vienes a dar consulta. ¿Alguna de estas talleres, de estas conferencias, está a nivel preventivo? Sí. Porque estamos viendo casos ya consumados, ¿sí? Sí. Sacarte de ese caso. Pero digo, esto que estás hablando, con la pena, me encantaría que lo escuchara mi hija, mi nuera. O sea, las mamás de hoy, yo ya los errores que cometí. Ya está, con la pena, pero a nivel preventivo, ¿vas a dar? Sí, siempre hay temas preventivos. O sea, la que voy a hacer de conferencia es más sobre salud. Ajá. Y eso sí, muy preventiva. Es decir, cuidado, primero hay que expresar las emociones siempre. A eso tienes el Que me aguanten. el terapeuta, el psicólogo, me da igual, pero habla, expresa. Porque hay gente que habla pero no expresa. ¿Sí? Pero a ver, ahorita que dices tú, para eso está el terapeuta, desde el sacerdote, el psiquiatra, claro, el psicólogo. ¿Y no es mejor hablar en el momento? Si puedes, sí. Sería lo ideal. ¿Eso es lo ideal? Sí. O sea... Yo soy responsable cómo lo digo. Yo le digo a la gente, tú eres responsable qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Pero lo tengo que decir. Tienes que decir por tu propio equilibrio. Porque si yo, como decíamos antes, emoción no sale hacia afuera, se va a imprimir en mi cuerpo. Por lo tanto, mejor que lo digas, pero cuidado, que la persona que lo va a recibir... También no se lo imprimas a él. Claro, también siente, ¿no? Claro. Hay la parte esa de respeto, pero prefiero yo la prevención que la curación. Siempre. Por eso se cuentan casos para que el que escucha, por esto me resuena. A mí me ha pasado, o me puede pasar. O conoces a alguien que lo está afrontando en ese momento de su vida, y ¿por qué no darle un consejo? Mira, pues he escuchado esto, a ver si te resuena. Mira, si te dice algo en tu caso. Sí, Iván, porque la verdad es que no es tan sencillo. Todavía en México nos resistimos a ir al psiquiatra porque no estoy loca. Y aparte yo, como yo lo digo, no, yo no voy al psiquiatra porque mi locura, ya aprendí a vivir con ella, tampoco quiero que me la trastoque, ¿verdad? Así estoy bien. Nos cuesta el entender que necesitamos, hablábamos de que todo el mundo vamos con el doctor, que ve mi cuerpo, pero le temo ir al doctor que vea mi alma. Claro. Sí. Porque quizá ni yo misma me atreva a ver. Eso también, la parte secundaria de un síntoma. Hay gente, y yo he tenido que tenerlo que aceptar, algo que no quería, y es que hay veces que nuestra enfermedad nos da cosas. Es decir, hay gente que por el hecho de estar enferma siente que la familia está cerca, que siempre estoy apoyada de gente, rodeada de los que quiero, que si estoy sana o sano, no están. Por lo tanto, estar enfermos igual estar unidos. Y eso es lo que nosotros llamamos un bloqueo de la sanación. La gente no se lo cura. Esto donde lo veo mucho es en la anorexia. En la anorexia veo muchos esos casos. Donde el chico o chica que deja de comer, a propósito por un conflicto emocional, si se cura, volverá a estar tan solo como antes y por lo tanto no lo va a hacer. Es la única manera de tenerte a mi lado. Sí, muy triste decírtelo, pero es así. El beneficio secundario del síntoma. Ay, Iván, creo que nos vas a dejar pensando a todos, pero de una manera yo espero positiva, viendo hacia adentro. Sí. Creo que es momento de ver, que usted y yo veamos hacia adentro, veamos nuestros dolores y ver qué pasa, qué nos dicen. Podemos comunicarnos contigo por algún medio, no sé, tienes Face. Ustedes ya saben que yo les voy a pasar, porque no traes las fechas de tus conferencias ni nada. Pero no te sabría decir el lugar. Pero si les parece, yo se las puedo. Pati. Jueves 28. Jueves 28. En Rincón Verde. En Rincón Verde.
Te digo la... En Rincón Verde pueden acceder, ya saben, pilar-rincón@hotmail.com. Ahí les voy a poner la fecha de las conferencias, las fechas de los talleres y dónde va a dar consulta privada. ¿Te parece? Fantástico. Sí, y la verdad es que muchísimas gracias. Abres una ventana al conocimiento, no, a la curiosidad quizá, porque no es al conocimiento, pero sí al decir, tenemos que involucrarnos en el conocimiento de mi cuerpo, Sí. del lenguaje de mi cuerpo y de entender que puedo cambiar lo que muchas veces quizá ya doy por hecho, que es una enfermedad. Sí. ¿Sí? El rumbo de la enfermedad se puede cambiar. Sí, curando tus emociones, como decíamos, cambiando la percepción de lo que un día ocurrió. Hay veces que no nos ocurrió a nosotros, sino a los nuestros. Y todo eso cambia, da una cascada biológica que cambia tus creencias, tus valores y al final tus emociones. Iván, muchísimas gracias. Bien, Gracias bien. por haber seguido ese impulso de venir a México. Muchísimas gracias. Hoy lo puedo entender que efectivamente no hay ayer ni hay mañana y somos parte del todo. Me queda muy claro. Sí, Te agradezco muchas que gracias. me hayas entrevistado y dar una puerta a México, una ventanita de la cual poder yo poner mi voz, mi trayectoria personal para poder ayudar, y gracias por a todos. Y ese niño enfermizo triste se quedó atrás. Sí. De vez en cuando se muestra un poco la mano y bueno, aparece el fantasmilla por ahí, pero allá sí, está. pero bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Amigos, muchísimas gracias como siempre por permitirme estar en sus hogares y gracias a Televisión España por hacer posible esto.